¿Qué tal amigos y amigas de Antofagasta Televisión? Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta oportunidad nos encontramos en compañía del fotógrafo Cristian Ochoa, a quien le damos la más cordial bienvenida y conversaremos con él acerca de su más reciente exposición, El Sueño Sudamericano, que ya está instalada en la Plaza Colón de Antofagasta. Cristian, ¿cómo estás? Bien, impecable. Qué bueno, Cristian. Oye, bastante exitosa hasta el momento ha sido esta exposición abierta, podríamos decirlo, que está ahí instalada en plena Plaza Colón. Cuéntanos un poquito, en primer lugar, de dónde sale la idea de esta exposición, que nos explique un poco de qué se trata y cuál ha sido la reacción del público en estos primeros días. Bueno, este es un proyecto Fundar, del convocatorio 2016, que es parte de la exposición, es parte de ese proyecto, además de un libro que se está realizando también con ese fondo. Bueno, siempre estuvo la idea de hacerlo en la calle, o sea, la cantidad de los migrantes la cantidad de migrantes que hay acá difícilmente visita lugares de visión de actividades culturales. Es muy poca. Los chilenos tampoco, para ser Chilenos tampoco. O sea, de hecho, estamos en la región con menos consumo cultural del país. Entonces, siempre fue la idea hacerlo en la calle. De hecho, en un principio pedí permiso para hacerlo en la calle Sucre, que era el lugar específico donde transita mayor cantidad de colombianos. Y de hecho, es un proyecto solamente de colombianos. Mucha gente también ha hablado acerca de por qué no es un proyecto acerca de la migración en general. Obviamente uno en los fondares o en los fondos acota más o menos dónde se va a dirigir y ese público es el público colombiano. ¿Por qué El Sueño Sudamericano? Bueno, puede ser lugar común. Puede ser lugar común. En un principio tenía otro nombre. Partió como un nuevo hogar, se llamó en un principio como se postuló el fondo. Después en el tiempo pensaba llamarlo el duelo migratorio también, que en base a lecturas que vi de psicología, donde los migrantes, principalmente de Asia o de África, llegaban a Europa y los psicólogos lo analizaban en torno a ciertas variables de esos duelos, así se pueden llamar, con respecto a la seguridad, con respecto al duelo de no tener la familia cerca, perder un poco la cultura, transformarla en el lugar donde están viviendo, la seguridad, etcétera. Bueno, el clima, y así fue mutando hasta que, bueno, al final, si uno ve la exposición, terminas con una palabra que hay que anotar, ¿no es cierto? Uno le pide al público que termine la obra y diga en una palabra define migración, más o menos haciendo que la gente termine la obra y participe. Y es porque mucha gente, al hablar de migración o a contar su historia, habla de la palabra sueño. Siempre sueño, renacer, buscar un futuro. Bueno, y ahí partió un poco la idea del sueño sudamericano, que es un nombre que también marca, creo yo, potente. ¿Cómo ha sido la reacción de las personas que pasan por la Plaza Colón, que se detienen a mirar las fotografías? ¿Cómo has visualizado tú esa reacción a favor o en contra, imagino, de lo que ven en imágenes? Hay de todo, como en todos lados, hay de todo. Bueno, como te decía, hay un panel final de la exposición donde cada uno, o el que tiene lápiz, hay lápices puestos, pero a veces los sacan, tienen que indicar una palabra migración y ahí uno se puede dar cuenta de que el 80-90% de las palabras que se escriben a las frases son positivas. Son positivas y hablan de lo que todos sabemos, o sea, que acá obviamente todos queremos migrar alguna vez, o nuestros hijos van a migrar, venimos de familiares migrantes, yo soy un migrante interno de acá, del sur del país, entonces obviamente tenemos una empatía con ese migrante que viene, que el 99%, si no más, viene a hacer cosas buenas. Y obviamente también hay gente que le molesta, que lo ha dicho directamente a la cara, o la gente que estaba montando la exposición también les dijeron por qué están haciendo esto, por qué colocan eso negro directamente acá, si vienen a puro hacer fechoría. Bueno, y así detalles puntuales, pero principalmente cosas positivas. O sea, mucha gente agradecida, dando las gracias, así invitándote a la casa a comer cuando pueda, porque le dan gracias por lo que están haciendo por ellos. O sea, hay de todo. Oye, cuéntanos un poquito también, Cristian, respecto al proceso a través del cual también comienzas a tomar estas fotografías. ¿Cómo fue la relación con los colombianos? ¿Cómo fue que empezaste a acoplarte también a una cultura que de por sí es distinta a Claro. la de nosotros? ¿Y cómo fue que empiezas a lograr también estas distintas tomas, estos distintos planos para poder retratar este sueño sudamericano? Bueno,
Yo creo que la cultura no es tan distinta, ¿eh? O sea, tenemos un idioma en común, eso nos ayuda mucho. Es distinto, por ejemplo, trabajar con haitianos. Yo me imagino en Santiago que están llegando cerca de 10.000 al año. Eh, no lo encontré difícil, o sea, tenemos cosas muy similares. Todo partió bueno, leyendo un poco, obviamente en una parte de un proyecto, leyendo ciertas cosas que te interesan, noticias principalmente de los periódicos, bueno, por ahí un poco, revistas, información de servicios jesuitas al migrante o de otras fundaciones, ACNUR, que trabaja con refugiados, buscando información por todos lados y con eso empezar a notar ciertas cosas que te interesaban. Asimismo, como es algo visual, yo tenía la idea ya en la cabeza, ciertas cosas visuales que yo quería retratar en las imágenes. No sé, por ejemplo, el Costa Laguna. Yo decía, siempre quería entrar al Costa Laguna por ser un lugar que lo encuentro muy loco, por decirlo en pocas palabras. Y quería entrar ahí a ver si habían colombianos trabajando. Entonces siempre tenía ideas visuales que también fueron conjugando con ciertas cosas que veía en los periódicos. Y también empezaste a encontrar el camino con sorpresas también que aportaron a esta imaginería, por decirlo Sí, de claro. algún modo. O sea, como te digo, parte de la fotografía, o sea, yo puedo dividirlo en dos partes. Una es la fotografía y el otro son los textos que acompañan la fotografía. La fotografía también se puede dividir en dos. Por un lado son cosas visuales que yo tenía en la mente. No sé, voy caminando y veo unas personas limpiando los vidrios de un edificio. Bueno, deben haber colombianos trabajando en eso. Entonces llamé a todas las empresas que trabajan limpiando vidrio en altura y así llegué a una empresa que me dio la posibilidad y poder sacar una fotografía. Hay cosas como esa u otras como te decía en los periódicos, que conocí a una familia que tenía una cierta historia que ya era conocida y esa misma familia me abre las puertas, me presenta a sus amigos y así se va dando una relación que van saliendo obviamente fotografías fortuitas en el camino. Y por otro lado está el tema de los textos que sentía que al escuchar las historias que la fotografía no bastaba. O sea, derechamente no bastaba y que había que darle una vuelta con los textos, que en un principio iban a ser textos quizás de periódico, de diario, de hablar un poco del clima que se vive acá, pero al final esas pequeñas frases fueron tomadas de entrevistas que realicé a un número más o menos 10 personas colombianas. No fueron a todos los fotografiados, solamente los que pude tener más confianza. En un principio fueron entrevistas escritas, que les preguntaba acerca de los duelos que te comentaba, o sea, de los duelos de emigrar, los tipos de duelos, y también les preguntaba sobre el proceso de cómo entraron a Chile, qué esperan para el futuro, qué es lo bueno, qué es lo malo de acá, si han vivido episodios de racismo, si tienen amigos chilenos. ¿Y con qué te encontraste dentro de estos diálogos, De todo. dentro de estas conversaciones? Porque De tenemos todo. la costumbre muchas veces de mirar desde nuestro propio estamento, donde estamos parados, este tipo de fenómenos, pero muy pocas veces nos ponemos los zapatos del otro, escuchamos al otro para tratar de comprender también cómo viven ellos este proceso. ¿Con qué te encontraste poniéndote al otro lado de la vereda, por decirlo de alguna forma? Bueno, específicamente yo en el libro y en la exposición hablo de un número o de una parte de los colombianos que llegan acá. O sea, hay mucho que llega por turismo, otros que llegan, son los menos, otros que llegan por estudio, otros que llegan por cambiar el trabajo y ganar más dinero, mucha gente ligada a la minería o profesores de la universidad, etc. Pero yo principalmente el trabajo estaba enfocado en la gente que llega como desplazado, o buscando derechamente trabajo porque ya no están las condiciones para poder mantener la familia. O sea, yo me enfoqué en eso y mucha gente me ha dicho, ¿por qué no hay gente, no sé, trabajadores, por ejemplo, de la minería, por ejemplo? Porque derechamente yo me enfoqué en otra cosa. Y así se fue dando más o menos cómo trabajar. Oye, desde esa perspectiva, Cristian, dentro de estas realidades, ¿cuál es el análisis general que tú podrías realizar desde tu perspectiva como fotógrafo de este fenómeno, acoplando un poco todo lo que conociste y todo lo que aprendiste durante todo este proceso de investigación, de hacer la fotografía, hasta el montaje final de la exposición? ¿Cómo cambió tu mirada o cómo se reafirmó probablemente desde antes que empezara este proceso hasta ahora que ha terminado? A ver, yo creo que hay varias miradas. Por ejemplo, hay una que es derechamente artística, que yo estoy ligado ya hace como 2 años en proceso de trabajo, más allá de la fotografía como autor, sino que también como profesor o en lugares vulnerables. Y bueno, el arte difícilmente llega a lugares alejados del centro.
es una mirada que reafirmé por lo menos con este trabajo, que derechamente la gente que trabaja en lugares vulnerables son fundaciones como Techo para Chile, Trascender, Fractal, o son de hecho fundaciones que trabajan con migrantes, o la Mesa Intercultural, Intercultural que tenemos acá. Pero aparte de eso, bueno, la mirada, la verdad, mayor empatía, tuve mayor empatía. Yo conocía bastante el proceso anterior o con la lectura que tenía. También conocía colombianos desde antes, porque siempre me gustaba la calle, andar dando vueltas, consultando, preguntando, metiéndome a restaurantes y de todo. Entonces, conocía un poco su historia. Pero ahora reafirmé también, obviamente, lo que siempre tenía claro, que obviamente uno puede migrar por donde quiera y que el mayor porcentaje de la gente que está acá viene a hacer cosas buenas. He conocido casos de gente que tiene 3 trabajos, que, no sé, se levanta a las 6 de la mañana todos los días, trabaja hasta las 6, después duerme porque a las 1 de la mañana tiene que volver a trabajar a un siguiente trabajo, hasta las 7 de la mañana y así volver a las 8 al siguiente y de lunes a sábado. O sea, hay muchos casos así, mucha gente que trabaja bastante. Y eso, un cariño o una capacidad de amistad gigante que tiene el migrante más allá de los colombianos, porque en el campamento, por ejemplo, obviamente hay gente colombiana, peruana, Claro. ahora están llegando dominicanos, ecuatorianos, etcétera. Y tú llegas allá y cuando, bueno, yo hice un taller de fotografía, uno llega y con cariño te entregan todo. O sea, ¿Cómo fue la experiencia increíble. de ese taller o de esos talleres que has realizado en distintos campamentos, sobre todo con niños y con jóvenes también? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, Habían Jóvenes es un proyecto en HUB lo que hice, en base también a lo que estaba realizando en el proyecto doctoral. En realidad quería hacer un taller y busqué fondo para eso, más allá de que salga un taller desde antes, porque en un principio los chiquillos que llegaban de 15, los más chicos principalmente, yo les consultaba acerca, se conocían un poco la historia de sus padres, no tenían ni idea. No tenían ni idea de que... O yo creo que tenían idea, pero no les interesaba conversar ni nada similar. Y es porque los padres, la mayoría llegaron acá, estuvieron 3, 5, 10 años algunos. Conozco una familia peruana que 10 años estuvieron acá. Y claro, siempre con el sueño de traer la familia. O sea, se viene el papá solo a trabajar, mientras la familia espera allá en su lugar de origen, él mandando la remesa. Y bueno, pasan los años, obviamente estamos en la Dubái de Latinoamérica, pero una ciudad totalmente carísima, entonces los costos que a ellos les sale tener una casa, arrendar y traer la familia son imposibles para el pago que le dan a un extranjero. Entonces, bueno, esas familias con el tiempo se decidieron ya armar un campamento, ¿cierto? Hicieron campamento y ahí recién pudieron armar comunidad y crear su hogar. Bueno, y en base a eso, en ese momento recién ellos traen sus familias, después de muchos años. Entonces, como que los chicos no están muy interiorizados de eso, o no sé si ellos no les contarán toda la verdad o todo lo que pasaron para poder tener eso. Pero por lo menos yo sentía que tenían poco conocimiento. Entonces, en base a eso, quise hacer un taller para que ellos cuestionaran un poco esa historia migratoria de sus padres y la de ellos mismos. Bueno, el taller se dividió en varias etapas. Una, como te digo, hablar del pasado, en base a traer fotografías de su archivo familiar y al mismo tiempo escribir sobre ella, escribir un poco de la historia sobre ella. Si no las tenía físicamente, pedirle a su familia en sus países de origen, ya sea por redes sociales o lo que sea, pero al mismo tiempo escribir un poco parte de la historia que ellos tenían. Por otra parte, también sentía que había poco empoderamiento con el territorio. El campamento, por lo menos el que yo trabajé, a los chicos no les gustaba el lugar, entonces me decían, hagamos el taller en la Plaza Bicentenario, vamos a sacarnos fotos allá. Y dije, no, o sea, el taller tiene que ser acá y lo vamos a hacer directamente, las fotografías van a ser todas tomadas acá. Y si no les gusta el lugar, bueno, hermoséenlo, no sé, pero acá va a ser el taller. Así que, conjunto a las fotografías que les pedí familiares, quería hablar también de eso, entonces les pedí que con el celular registraran el territorio. Y con eso, bueno, registraron obviamente su casa, su hogar, su familia, también donde estudiaban, sus amigos. Y por último aprendieron fotografía estenopeica, que es una fotografía que se usa sin cámara, hecha con caja, bueno, se puede hacer de una caja de fósforo hasta una... Caja oscura. Una caja oscura, claro, una fotografía sin cámara, que es la técnica antigua con revelado de
con Revelado en Cuarto Oscuro, y bueno, todo eso se mezcló y se hizo un taller que al final se hizo una intervención directamente en el campamento. Una experiencia muy enriquecedora para, Sí, para claro. todos los participantes, Sí. incluyendo a ti, los Sí. muchachos. Oye, y para ir redondando un poco dentro de esta experiencia que también has tenido en campamento, tú mismo lo mencionabas, ahí la cultura, el arte no llega, no cuesta mucho que lleguen no solamente a campamentos, sino que a distintos lugares alejados del centro de Antofagasta. Se está convirtiendo Antofagasta como otra ciudad en una ciudad con un centro muy pujante, muy grande, muy moderno, pero que en su entorno, en su periferia, está creando prácticamente guetos que están distantes justamente de este éxito que uno puede ver de la ciudad en ciertos sectores, sobre todo centrales. O sea, por lo menos lo más básico es pensar en las exposiciones, o sea, cualquier actividad, ya sea exhibición de teatro, de fotografía, de pintura, están todas ligadas en el centro, o sea, hay 2 puntos, por ejemplo, que yo quiero llevar a esta exposición si es que no la rompen, que ya se han roto un par de paneles, no sé si por el viento o por acción de terceros, pero se podrían hacer cosas perfectamente en Coloso, en la Plaza del Centenario, que es un lugar cerrado, y no se ocupan. Hay una plaza al frente de La Vega que es hermosa, que un pulmón que tiene ahí en Antofagasta, El vivero municipal. que está casi abandonado, y se pudieran hacer perfectamente exposiciones en esos lugares, y bueno, no se ocupan. La verdad que yo siento que hay muy poca actividad cultural, muchos espacios que están disponibles para utilizar y no se hacen. Y bueno, también parte todo con el tema de la educación, yo creo que por ahí va. O sea, que más allá de que el gobierno tenga la necesidad de hacer cosas, también los mismos colegios debieran empezar a generar proyectos, hacer cosas comunitarias. O sea, Antofagasta está en un periodo súper potente para poder reafirmarse como una ciudad con una identidad potente. Siempre se ha hablado que Antofagasta no tiene una identidad propia y otras cosas que ahora yo creo que perfectamente es un momento para poder marcarla. Pero eso yo creo que la educación es súper importante. A mí me pasa que he hecho talleres, ya sea con niños, o charlas incluso con niños bueno, con zonas más vulnerables, o también con niños de colegios que tienen de 300 lucas para arriba la mensualidad. Y claro, tú conversas con ellos y ellos, por ejemplo, el otro día con el chico del chileno norteamericano, me decían que ellos no tienen ningún chico migrante en su colegio. Y tampoco tienen ninguna relación. Entonces, alguna vez un taller donde fueron niños de kinder, de un colegio X, que los niños hablaban súper mal de la migración, porque los papás hablaban mal. Entonces, yo creo que hay una pega gigante en torno a la educación, en torno a políticas de formación de niños, que que tiene que ver con la educación que nosotros mismos damos en nuestros hogares, que o sea, aparte en la casa, el primer filtro. el labón. Muy brevemente, Cristian, ¿hasta cuándo va a estar la exposición disponible ahí en la Plaza Colón? Y la invitación, por supuesto, a nuestros amigos para que cuando estén pasando por ahí por el centro se tomen unos minutitos para ir a visitarla. Sí, va a estar en un principio hasta el 21 de enero. Ese fue el tiempo que me dio la municipalidad. Hoy día presenté una carta de prórroga hasta fines de febrero. Espero que me la den. No dirían por qué no darla. Así que eso, va a estar la exposición ahí. Bueno, están los contactos también ahí en los mismos paneles. Hay un contacto de un Facebook donde está toda la información, está la página web, que en el contacto de la página web están los datos míos si quieren comunicar. Hay un libro también que va a andar circulando que tiene 3 veces más las imágenes y textos que están en la exposición, en la intervención callejera. Una selección en el fondo de la exposición. No, claro, la exposición es una selección de los textos solamente. Oye, Cristian, muchas gracias por haber compartido con nosotros en esta entrevista. Que estés muy bien. Gracias, a ti. Vamos a dejar hasta acá esta nueva entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Nos encontramos en una próxima oportunidad, como siempre, con interesantes invitados. Hasta pronto.